Todas las obras de arte expuestas durante la entrevista son del autor. Muy buenos días, amigos, a todos los que se encuentren ahorita escuchando este programa. Tenemos aquí a nuestro artista del día de hoy, José Manuel Pérez Cortijo. Muy buenos días y tengas tú y todos los que nos están escuchando. Buenos días y muchas gracias por invitarme a vuestro programa. Encantado de poder hablar un ratito con vosotros. ¿Qué nos puedes decir sobre el arte en la familia? ¿Hay algún otro artista? Pues realmente en mi familia no hay ningún artista. No conozco a ninguno de mis antecesores que se hubiera dedicado al arte. A mí me empezó a gustar desde muy pequeño el arte y lo he ido desarrollando, digamos, por mi cuenta. ¿Cuándo empezó tu fascinación por la pintura? Pues ya desde muy niño me gustó la pintura, pero sí que recuerdo una pequeña anécdota que podríamos decir que es como el punto de inicio. Habíamos ido de viaje a una ciudad de aquí de España, Salamanca en concreto, y yo era muy pequeño y mi padre, pues para que no me aburriese mucho, pues me dijo, vamos a comprarte algún regalo, y entramos en una librería y me compró una caja de pinturas, de esas de lápices de colores para los niños. Y a lo largo de todo el día pues estuve con la caja de pinturas y un par de hojas que habíamos también comprado, pues pintando, y a partir de ahí creo que es cuando empecé a coger el gusto a pintar. ¿Qué revelación podemos descubrir en tu trabajo? Bueno, aparte de la pintura, mi profesión es dar clase de filosofía. Soy profesor en un instituto ya hace muchos años, y la filosofía ha sido pues uno de los pilares fundamentales para reflejar cosas en la pintura. La mayor parte de los temas que trabajo vienen a estar en esa línea, o bien de tipo filosófico, de tipo espiritual, también quizás algo religioso, sin ser específico de ninguna religión. El punto de la trascendencia siempre es uno de los puntos que más me ha interesado en la pintura, y prácticamente casi todos los cuadros llevan un poco esa marca o ese sello, el gusto por la luz, pero casi como símbolo de una búsqueda espiritual, aparece en casi todos los cuadros. Y yo creo que lo más revelador, si es que se puede hablar de ello, quizás es una palabra un poco alta, pero lo más revelador puede ser el querer expresar ese deseo que tiene el ser humano de buscar algo que le trasciende a sí mismo. ¿Se trata de un proceso solitario o prefieres pasar tiempo con la gente para visualizar nuevos trabajos? Sí, ya desde muy temprano me gustó ir a visitar los talleres de otros compañeros, otros artistas, sobre todo pintores, también escultores y a lo mejor de otro tipo de género artístico, pero bueno, fundamentalmente pintores. Cuando iba a esos talleres siempre había una cosa que me impresionaba mucho, y era cómo podía salir de la mente de una persona toda esa creatividad que reflejaban. Y cada vez que visitaba uno, pues era una experiencia nueva, porque la creatividad estaba igual de intensa en cada uno de ellos, pero cada uno era con formas distintas y temáticas distintas. Todo eso siempre fue muy inspirador para mí. Luego es verdad que el trabajo en el propio taller de uno, pues también digamos que tiene su peso a la hora de crear o a la hora de sentir una cierta inspiración. Pero el trabajo junto con otros o ver el trabajo de otros siempre ha sido un elemento muy importante en mi forma de pintar, y sí que me gusta compartir todo esto con otros compañeros. ¿Cuál es el grado de impacto que poseen los colores a la hora de expresarte? El color siempre ha sido una de las dimensiones del cuadro que más me ha gustado. Desde muy joven, cuando hacía mis primeros pinitos, el color era el elemento fundamental, y de hecho es una de las cosas que más me hace disfrutar. Aparte de que la materia, pues digamos, es la apuesta fundamental que hago en los cuadros, porque es
digamos, el camino por el que quiero investigar, el color es el que al final da los resultados mejores. Últimamente estoy intentando reducir la paleta de colores, no a unos colores básicos, sino en cada cuadro a unos colores básicos. Incluso a veces trabajo solamente con 2 colores, sacando todo el jugo de gamas que se pueden hacer con las mezclas de estos 2 colores, más el blanco y el negro, lógicamente. Y esta especie de bigamia, si pudiéramos decirlo así, de 2 gamas, me resulta muy interesante porque genera un universo muy especial el hecho de trabajar solamente con una paleta tan reducida. Y la expresión de las emociones, los sentimientos, de las ideas, de los pensamientos, de lo que yo quiera expresar o me parezca en cada cuadro, que es lo interesante, el hecho de reducir la paleta facilita mucho investigar en una zona del universo cromático o en un ambiente del universo cromático que a mí me pueda parecer en ese momento lo más interesante. ¿Qué me dices de tus influencias personales o artísticas? Mi pintura se fue, digamos, derivando ya muy temprana edad hacia un trabajo de carácter matérico. Es decir, que no solamente trabajo con la línea, el dibujo y el color, que son las dimensiones básicas, sino que añado materiales, adhiero materiales al cuadro. Todo ese trabajo matérico está muy influido por unas escuelas de pintura matérica que hay en España, ya llevan bastante tiempo, y sí que quería citar aquí en estas escuelas a varios autores que me han influido mucho en la pintura mía. Hay una escuela en la zona catalana, bueno, ahí está el típico señor Tapies, pero sobre todo a mí de esta escuela me influyó mucho un artista que me parece interesantísimo, Modesto Cuixart. Luego también en Cuenca hay otra escuela también matérica, y allí en Cuenca el autor que más me ha influido con mucho peso es Lucio Muñoz. Su trabajo con la materia, con el color también me influyó mucho. Y Francisco Farreras también es otro autor de esta misma escuela de Cuenca. Y luego en Toledo hay una escuela más pequeña, quizás digamos de menor alcance, pero para mí muy cercana también, quizás también por la cercanía geográfica que me une a ella. Y allí hay un autor que para mí es una persona, una genialidad en pintura matérica, que es Francisco Rojas. Bueno, estos autores que cito, he visto muchas veces exposiciones de ellos y fotografías en internet, en algunos libros, y cuando he ido también algunas veces a ver obras en directo, digamos que me llaman muchísimo la atención todo el trabajo que tiene con materiales añadido al cuadro, que para mí es una dimensión muy importante en la obra que hago. ¿Te ha conflictuado alguna vez tu arte con tu vida personal? En este sentido, creo que no. Conflictos en la vida personal no me ha generado. Sí es verdad que cuando se está en el taller, pues se sufre. Cualquier artista lo dice. Hay momentos buenos, momentos bonitos, muy intensos, y luego también momentos de dolor, de sufrimiento, porque no se consigue alcanzar lo que uno quiere o no encuentra el modo de expresar lo que quiere expresar. Si tuviéramos que hablar de conflicto en algún sentido, únicamente estos momentos de taller, que a veces también son momentos de desierto, cuando la inspiración parece que no le llega a uno. Pero en general en mi vida no, el arte me da más satisfacciones que conflictos. Es un poco como una fuente donde refrescarse del ajetreo cotidiano, más bien. ¿Se puede vivir del arte? Esta pregunta pues es difícil de contestar. ¿Se puede vivir del arte? Yo creo que el mundo del arte, digamos que son como círculos concéntricos. Hay un primer círculo donde están los grandes artistas, que efectivamente ellos sí que consiguen vivir del arte. Hay luego un segundo círculo alrededor, donde hay artistas que efectivamente alcanzan un cierto nivel económico, con dificultades a lo mejor para vender todo lo que hacen, pero que lo pueden conseguir. Y luego a partir de ahí pues hay tercer nivel, cuarto, quinto nivel, donde se van situando otros artistas. La mayoría de los que, digamos, no somos grandes artistas, estamos en esos círculos, cuarto, quinto, sexto, según el nivel de cada uno. Ahí es muy difícil vivir del arte.
Actualmente, además, con las crisis económicas, de las primeras cosas que se dejan de comprar, y esto es normal, claro, pues son las cosas que no son necesarias, pues como el pan, la comida y las cuestiones del hogar, luz, etcétera. El arte pues siempre queda relegado a un último plano y es difícil que la gente, cuando hay una situación económica mala, pues decida comprar arte. Así que yo diría que sí es difícil vivir del arte. ¿Te gustaría contarnos alguna experiencia o anécdota? Sí, bueno, me acuerdo una vez en una exposición que estábamos organizando en Madrid. Era una exposición individual en una salita pequeña. Estábamos desmontando todavía por la mañana los cuadros para ir organizando la exposición, y de hecho la puerta estaba cerrada. Era una puerta de cristal, de modo que desde la calle se veía lo que estábamos haciendo, pero todavía no se había abierto al público. Y cuando estábamos el galerista y yo pues montando la exposición, llaman a la puerta y vemos que es una mujer que tiene intención de entrar a ver la exposición. Era japonesa. Y le decimos que todavía estaba cerrado y que todavía no estaba abierto al público, pero ella insiste que iba a irse ya de vuelta a Japón en avión, que salía el avión pronto y que quería ver la exposición. Bueno, pues la dejamos entrar. Y cuando estaba viendo la exposición, pues se encaprichó de un cuadro. Todavía no estaba montado todo, habíamos montado 4 o 5 cuadros, estábamos desembalando las demás piezas. Y se encaprichó de un cuadro, le dijo que le gustaba mucho y que lo quería comprar y que se lo quería llevar. Claro, la situación era un poco rara porque todavía no se había inaugurado la exposición ni nada. Pero bueno, ella puso tanto empeño en el cuadro que, en fin, nos pareció a nosotros pues bien que lo quisiera llevar, y la señora pues nada, se compró el cuadro, se lo envolvimos y se lo llevó. Así que ese cuadro, pues bueno, ahí está en Japón y nunca ha sido expuesto en ningún sitio, claro, porque nunca llegó a exponerse. Siempre recuerdo esta anécdota con mucho cariño por la sensación que tuve de una persona que se enamoró de un cuadro así a primera vista. ¿Dónde podemos encontrar tu trabajo? Bueno, todo el tema de la informática y de lo electrónico siempre me ha echado un poco para atrás. No es que no lo use, porque, en fin, para mi profesión de profesor lo tengo que usar, pero para el tema del arte siempre me he visto un poco más como reacio a utilizarlo, de manera que, salvo en Facebook, tengo ahí unos álbumes con obras de arte, fotografías, vamos, reflejadas, y luego los catálogos de las diferentes exposiciones colectivas, etcétera, individuales en las que he ido participando. No hay un lugar en la red donde sea fácil encontrar. Es verdad que muchos amigos me solicitan, haz una página web para que puedas poner ahí tu obra, y bueno, alguna vez sí que he tenido la intención de montarla, pero al final no, o sea, ha sido infructuoso porque bueno, las ganas enseguida se me han quitado, y quizás sea una de las asignaturas pendientes que tenga, el dar un poco a conocer la obra a través de las redes sociales. Si tu pintura pudiera hablar, ¿qué nos diría de ti? Supongo que esta pregunta, pues a cualquier artista, cuando le hagas una entrevista similar a esta, o las que ya le hayas hecho, bueno, pues habrás visto que quizás sea una pregunta difícil. ¿Qué dice de mí mi obra? Pues creo que lo más básico, lo más directo, es ese deseo de búsqueda que parece encontrarse en todos los cuadros. Hay un punto de inacabado en los cuadros. Yo creo que ese punto inacabado es como la puerta abierta. Hay ese anhelo de encontrar el sentido de la vida, el por qué estamos aquí, el para qué existimos. Digamos, todo ese tipo de cuestiones que son preguntas universales, pienso yo, que todo el mundo pues se hace alguna vez en su vida. Esta es un poco la clave o el mensaje que más habitualmente se refleja de mí en las obras que hago. Yo creo que más allá de eso, bueno, luego pueden ser detalles, pero fundamentalmente es eso. Proyectos a futuro. La mayor parte de los proyectos que hay en un futuro próximo están vinculados al grupo Artesón, grupo con el que, digamos, vengo colaborando, formo parte de él desde sus inicios, ya son bastantes años juntos. Hay una serie de proyectos en los próximos meses.
unas exposiciones aquí en nuestra zona, una de ellas en el Palacio de Arenas de San Pedro, que es la localidad donde vivo, que ya viene desarrollándose casi 13 años atrás, esto sería la 14ª. Luego también en el pueblo de Montbeltrán, otra exposición colectiva. Y luego estamos preparando otra en Benicarló, que es una población de la provincia alicantina. Ya estuvimos un año en Benicarló el grupo y vamos a preparar otra también. Y luego tenemos en ciernes pues algunas exposiciones, quizás en Madrid, será fácil posiblemente conseguirla, en Palencia también. Pero la mayor parte de los proyectos son de tipo colectivo. Ya hace mucho tiempo que proyectos de tipo individual, sobre todo en la situación que España ha vivido en los últimos 10, 20 años, es más difícil, y la apuesta por lo colectivo siempre nos ha parecido más importante, por lo menos a los miembros del grupo Artesón, y es por lo que estamos apostando en estos últimos años. Lo colectivo y lo artístico tienen que ir siempre vinculados, porque digamos que la fuerza de expresión es mucho mayor que cuando se hace una exposición individual. ¿En qué desafío artístico tienes ganas de ser convocado o de trabajar? Pues el desafío artístico básico es el trabajo con la materia. Utilizo muchos materiales diferentes para ingresarlos en el cuadro, papel, tela, cartón, también madera, metal, látex, plástico, a veces incluso algo de cristal. Claro, estos materiales, pues cada uno tiene su personalidad. Algunos son más rígidos, vamos a decir más soberbios, otros son más humildes, más dúctiles, pero todos ellos tienen su propia personalidad. La apuesta es intentar que convivan o que se hermanen los distintos materiales en el cuadro, sin que suponga el cuadro pues al final un resultado como de elementos amalgamados sin más, una especie de pastiche. Y el objetivo es que haya una especie como de homogeneidad, quizás sería esta la expresión, una especie de homogeneidad en todo ese material tan heterogéneo, que en un principio es difícil de que puedan conjugar, y con el trabajo en el cuadro, la línea, el dibujo, el color, etcétera, se van hermanando unos a otros. Hay formas de hacerlo para que todo ello sea una especie de resultado armónico. Este es el objetivo, digamos, de estos últimos años, el buscar esta armonía dentro de la heterogeneidad de materiales es lo que yo quiero conseguir en los cuadros. Es una apuesta que a veces me hace sufrir porque encuentro ciertas dificultades, pero cuando se descubren modos de hacerlo, pues es muy satisfactorio. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Revista Radio Las Artes te da las gracias, y gracias amigos por habernos escuchado. Gracias a ti siempre por este arte que nos das al mundo, y muchas gracias. Una para ti también. Muchas gracias también a vosotros, muchas gracias a ti personalmente, Diana, por darnos esta oportunidad a los artistas de poder hablar de nuestra obra y de un poco lo que buscamos, lo que sentimos, los proyectos que tenemos, también a lo mejor de los sufrimientos que hay, que a veces eso siempre es menos conocido, y poder por lo menos ponerlo en valor delante del público que lo escuche. Así que muy agradecido de haber sido invitado y de poder participar. Bueno amigos, lo despedimos con un fuerte aplauso y hasta la próxima.